El suave tic-tac del reloj en nuestra casa de 2 plantas, situada en los suburbios de Madrid, parecía resonar con la creciente tensión entre Jacobo y yo. Me llamo Mariela y, desde hace 5 años, trabajo sin descanso en un reconocido estudio de arquitectura en el centro de la ciudad. Cada mes, ingreso unos 10.000 euros que ayudan a mantener el estilo de vida de nuestra familia. No es fácil, pero siempre he creído en hacer lo mejor para los dos. Jacobo, mi esposo desde hace 7 años, solía ser un exitoso banquero de inversiones. Sin embargo, tras una serie de malas decisiones en la bolsa, ha empezado a depender cada vez más de mi salario. Me duele verlo luchar, pero lo que más me hiere es cómo parece restar valor a mi aporte. Actúa como si el dinero apareciera por arte de magia, sin reconocer las largas noches que paso encorvada sobre mi mesa de dibujo o los fines de semana que sacrifico para cumplir con los plazos. El pasado martes, Jacobo soltó una bomba que sacudiría los cimientos mismos de nuestra relación. Había llegado a casa después de un día particularmente agotador en la oficina, con los pies adoloridos por mis cómodos tacones prácticos, cuando anunció sin ninguna conversación previa ni aviso que sus padres se mudarían a nuestro dormitorio principal. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No me malinterpretes, siempre he mantenido una relación cordial con mis suegros. Son buenas personas, de verdad. Pero la decisión de instalarlos en el espacio más íntimo de nuestro hogar sin siquiera consultarme me pareció una traición. Para colmo, esto significaba que Jacobo y yo pasaríamos a vivir en la diminuta habitación de invitados en la planta baja, la misma con un colchón abultado y una ventana que nunca cierra del todo. Intenté discutirlo, hacerle ver la razón de mis argumentos. Le expliqué cuánto aporto económicamente y cuánto sacrificio para mantener nuestra casa en orden. Pero Jacobo simplemente puso los ojos en blanco y comentó que ese no era mi problema a resolver. Son mis padres, dijo con un tono que no admitía réplica, y esta casa también me pertenece a mí. Esto no se discute. Sentí un puñal de indignación en el pecho, pero lo tragué. Años de tratar de mantener la paz me habían enseñado a elegir mis batallas. Así que decidí callar, al menos por el momento. Pensé que, si le daba tiempo a reflexionar, tal vez se daría cuenta de lo injusto que era todo aquello. Los días siguientes se resumieron en silencios tensos y miradas evitadas. Me refugié en mi trabajo, quedándome hasta tarde en la oficina para no regresar a un caos creciente. Mientras tanto, Jacobo comenzó a desocupar nuestro dormitorio, apilando nuestras pertenencias en cajas de cartón que llenaban el pasillo. Cada vez que las veía, sentía que se rompía un pedazo de mi corazón. El viernes por la noche, finalmente reuní el valor para volver a tocar el tema. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, con los restos de la cena para llevar esparcidos ante nosotros. Acaramelé mi garganta, mis manos temblaban ligeramente al dejar el tenedor sobre la mesa. Jacobo, comencé, esforzándome por mantener la voz firme, sé que quieres ayudar a tus padres y lo respeto, pero ¿no crees que debimos haber hablado de esto juntos? Nos afecta a los dos, y siento que mi opinión no tiene importancia para ti. Él levantó la vista de su móvil, frunciendo el ceño. ¿De qué hay que hablar? Ellos necesitan un sitio donde quedarse y nosotros tenemos la habitación. Punto y final. Tomé aire, esforzándome por conservar la calma. Pero es nuestro dormitorio, Jacobo. Nuestro espacio privado. Y somos nosotros quienes pagamos la hipoteca. ¿No crees que merecemos opinar sobre quién vive aquí? Sus ojos se encendieron de ira, y yo, instintivamente, me reculé en mi silla. ¿Acaso insinúas que mis suegros no son bienvenidos en nuestra casa? Replicó bruscamente. Ah, no, no es eso lo que digo, protesté, sintiendo cómo se desmoronaba mi argumentación cuidadosamente construida. Simplemente pienso que debimos haberlo hablado antes. Quizá podríamos haber encontrado otra solución que funcionara para todos. Jacobo se levantó de un salto, haciendo que la silla chirriara sobre el suelo de baldosas. Y no hay nada que discutir. Se mudarán la próxima semana, y punto. Si no puedes con ello, tal vez deberías buscar otro sitio para vivir. Con esas palabras, salió furioso de la cocina, dejándome sola en la mesa, rodeada de los restos de nuestra cena y de los fragmentos destrozados de lo que alguna vez fue un matrimonio feliz. Mientras lavaba los platos,
Mi mente se llenaba de pensamientos y emociones. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cuándo fue que Jacobo dejó de verme como su compañera y empezó a tratarme como si fuera una subordinada? Pensé en todos los sacrificios que hice a lo largo de los años, las largas horas, las vacaciones perdidas, los sueños pospuestos de formar una familia. Todo había sido por nosotros, por nuestro futuro juntos. Pero ahora, ese futuro parecía desvanecerse, reemplazado por una realidad que no reconocía y, ciertamente, no deseaba. Esa noche, mientras yacía despierta en lo que pronto dejaría de ser nuestro dormitorio, comprendí que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo de esta manera, caminando siempre sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. ¿Pero qué podía hacer? La idea de dejar a Jacobo me aterrorizaba. Habíamos construido una vida juntos y, a pesar de todo, aún lo amaba. O al menos, amaba al hombre que solía ser. Con los primeros rayos del alba filtrándose a través de las cortinas, tomé una decisión. Intentaría una última vez hacer que Jacobo entendiera. Si no funcionaba, bueno, cruzaría ese puente cuando llegara el momento. Por ahora, tenía que concentrarme en sobrevivir al día y encontrar el momento adecuado para tener esa conversación crucial. Poco sabía yo que ese momento llegaría antes de lo esperado y cambiaría todo de maneras que jamás habría imaginado. A la mañana siguiente me desperté temprano, con la mente aún dándole vueltas a los acontecimientos de la noche anterior. La casa estaba en silencio, salvo por el suave murmullo del sistema de calefacción encendiéndose contra el frío otoñal madrileño. Bajé despacio a la cocina, esperando que una taza de café fuerte me aclarara las ideas. Mientras me asomaba por la ventana y veía cómo el barrio cobraba vida, oí los pesados pasos de Jacobo subiendo las escaleras. Mi corazón se aceleró y respiré hondo, preparándome para lo que estaba por venir. Entró en la cocina, con el rostro endurecido por una determinación inexpresiva. Sin siquiera decir buenos días, me lanzó una caja de cartón vacía. Y empieza a empacar, ordenó, con una voz fría y autoritaria. Mis padres llegan esta tarde. Lo miré incrédula, sintiendo como si el mundo se derrumbara. Jacobo, por favor, dije, mi voz apenas un susurro. ¿No podemos hablar de esto? Pero él ya se daba la vuelta y subía a las escaleras. No hay nada de qué hablar, Mariela. Solo haz lo que te digo. Allí me quedé, aferrada a la caja, como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Este no era el hombre con el que me casé. El Jacobo que yo conocía jamás se hubiera dirigido a mí de esa manera, ni hubiera tomado una decisión tan drástica sin considerar mis sentimientos. Con lentitud y casi mecánicamente, subí a nuestro dormitorio que pronto se convertiría en la habitación de sus padres. Observé el espacio que habíamos compartido durante tantos años, las paredes de un suave azul que pintamos juntos, entre risas y salpicaduras de pintura, la foto enmarcada de nuestra luna de miel en las Islas Canarias, donde nos prometimos siempre ser un equipo, la cómoda antigua que restauré pasando fines de semana lijando y barnizando mientras Jacobo me animaba. A medida que empezaba a meter nuestras pertenencias en la caja, cada objeto se sentía como un pedazo de mi corazón arrancado de raíz. Las lágrimas me picaban los ojos, pero las aparté con fuerza. No permitiría que Jacobo me viera llorar. No ahora. Horas transcurrieron mientras trabajaba, y la tensión en la casa se volvía casi palpable. Jacobo entraba y salía, dando órdenes y criticando mi avance. Con cada palabra áspera, mi paciencia se agotaba un poco más. Finalmente, cuando el sol de la tarde comenzaba a inclinarse en el cielo, oí el crujido de neumáticos en el camino de gravilla. Los padres de Jacobo habían llegado. Me planté en la parte alta de las escaleras, observando cómo Jacobo abría de par en par la puerta principal, con una sonrisa forzada y saludos cálidos. Su madre, Elena, una mujer menuda con los mismos ojos que él, fue la primera en entrar, seguida por su padre, Jorge, un hombre alto de semblante severo y canoso. «Bienvenidos, bienvenidos», exclamó Jacobo con voz estruendosa, muy distinta al tono gélido que me había dirigido durante el día. «Entren, voy a mostrarles su habitación». Cuando Elena cruzó su mirada con la mía, pude ver un destello de algo preocupación, remordimiento, en su rostro. Pero enseguida Jacobo las apartó, haciéndolas pasar a mi lado como si yo fuera invisible.
Me retiré a la habitación de invitados, la nueva habitación que ahora nos correspondía, y me senté al borde de la cama, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cuándo me había convertido en una extraña en mi propio hogar? Un suave golpe en la puerta me sobresaltó. Era Elena. Mariela, querida, dijo con voz apacible. Espero que no estemos causando demasiados problemas. Realmente agradecemos que tú y Jacobo nos dejen quedarnos. Le devolví una sonrisa forzada. Claro, Elena. Son familia. Ella dudó, como queriendo añadir algo más, pero en ese instante Jacobo llamó desde la planta baja y se apresuró a marcharse. Esa noche, intenté cumplir con mi rol de buena anfitriona. Ayudé a preparar la cena, puse la mesa y mantuve conversaciones triviales. Pero por dentro, gritaba en silencio. Tras el receso de sus padres, Jacobo me acorraló en la cocina. ¿Ves? No estuvo tan mal, ¿no? Y dijo con tono condescendiente. Algo en mí se quebró. ¿No estuvo tan mal? Y gruñí, bajando la voz para no despertar a sus padres. Jacobo, has volteado nuestras vidas sin siquiera consultarme. Soy tu esposa, no tu empleada. Tengo derecho a decidir lo que ocurre en nuestro hogar. Su rostro se oscureció. Te lo he dicho, esto no se discute. Mis padres necesitaban un sitio donde quedarse y yo tomé la decisión. Punto. Pero no es solo tu decisión. Insistí, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Yo aporto tanto a este hogar como tú más, incluso, y merezco participar en estas decisiones. Los ojos de Jacobo se volvieron peligrosamente fulminantes. Dio un paso hacia mí, y con voz baja y amenazante dijo, ¿cómo te atreves a cuestionarme? Soy el hombre de esta casa. Harás lo que yo diga y te quedarás callada, Mariela. Ya no pude contener años de frustración reprimida. No, Jacobo. Esta vez no. No me vas a silenciar. Se supone que somos iguales, compañeros. Pero me has estado tratando como si no importara, como si mis sentimientos no contaran. No puedo seguir viviendo así. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. El rostro de Jacobo se transformó en una mueca de furia y, antes de que pudiera reaccionar, me empujó con fuerza en el estómago. Di un traspié hacia atrás y mi cadera se golpeó dolorosamente contra la encimera de la cocina. Por un instante, me quedé sin aliento, sin poder creer lo que acababa de ocurrir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jacobo permaneció inmóvil, con el pecho agitado y una expresión de asombro, como si tampoco pudiera comprender lo que había hecho. En ese preciso instante, algo dentro de mí se quebró. O tal vez, finalmente, algo hizo clic. Con absoluta claridad entendí que esa falta de respeto y esa violencia eran intolerables, algo que no podía perdonar ni olvidar. Sin decir una palabra, lo dejé atrás y salí corriendo escaleras arriba, a la habitación de invitados. Mis manos temblaban al agarrar el móvil y mi bolso. Oí a Jacobo llamarme, su voz entremezclada de ira y pánico, pero no me detuve. Bajé rápidamente las escaleras y salí por la puerta principal, sin siquiera abrigarme. El frío de la noche me golpeó como un bofetón, pero lo recibí con agrado. Me despejó la mente y agudizó mi determinación. Subí al coche y arranqué el motor, con la mente a 1000 por hora. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Pero al salir de la entrada, dejando atrás a Jacobo en el porche, supe con certeza, no podía quedarme ni un minuto más en esa casa. Mientras conducía por las tranquilas calles de nuestro barrio, comenzaron a rodar lágrimas. No eran lágrimas de tristeza o miedo, sino de alivio, de liberación. Por primera vez en años, sentí que podía respirar de nuevo. Conduje durante horas, sin un destino claro en mente. La ciudad dio paso a zonas residenciales, y luego a un paisaje campestre ondulante. Cuando el sol comenzó a despuntar, tiñendo el cielo de rosas y dorados, paré en el aparcamiento de un pequeño motel a la entrada de la autovía. Exhausta pero extrañamente energizada, hice el check-in y me desplomé en la cama de mi diminuta y modesta habitación. Mientras me recostaba, mirando el techo manchado de agua, empecé a pensar en lo que vendría a continuación. Contaba con algunos ahorros, no eran mucho,
pero bastaban para mantenerme a flote por un tiempo. Podría quedarme allí unos días y planear mi próximo movimiento. Tal vez podría hospedarme con una antigua compañera de la universidad, Sara, que vivía en un pueblo cercano. Siempre me había dicho que podía contar con ella en caso de necesidad. Mientras revivía en mi mente los hechos de la noche, sentí una mezcla extraña de emociones. Había miedo, claro, miedo a lo desconocido, a empezar de cero. Pero también había una sensación de emoción, de posibilidades. Durante tanto tiempo había vivido a merced de Jacobo, sometiéndome a su voluntad. Ahora, por primera vez en años, tenía la oportunidad de vivir para mí. No sabía que ese momento llegaría antes de lo esperado y cambiaría todo de formas que jamás habría imaginado. A la mañana siguiente, me desperté desorientada en la habitación del motel, extrañamente confundida por mi nuevo entorno. Con la realidad asomando despacio, una mezcla de alivio y ansiedad me inundó. Era libre, sí, pero también estaba sola y con un futuro incierto. Tomé mi móvil, dudando antes de encenderlo. Como era de esperar, comenzó a zumbar con una avalancha de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de voz y textos de Jacobo, de sus padres y de algunos amigos en común. Los revisé rápidamente, sintiendo como mi corazón latía con fuerza al leer los mensajes cada vez más frenéticos y airados de Jacobo. Mariela, ¿dónde estás? Vuelve a casa ahora mismo. Tenemos que hablar. Estás siendo ridícula. Deja esta tontería y regresa. Si no vuelves, ni te molestes en hacerlo. El último mensaje me hizo detenerme. Tan típico de Jacobo, tratando de controlarme incluso ahora, creyendo que podría intimidarme para que regresara. Pero esta vez, sus amenazas solo fortalecieron mi decisión de no volver. Borré todos los mensajes y bloqueé su número. Luego, respirando hondo, llamé a Sara. «¿Mariela?», preguntó su voz, aún adormecida. «¿Estás bien?». «Apenas son las 7 de la mañana». «Sara, lamento llamarte tan temprano», dije, mi voz temblorosa. «He dejado a Jacobo. Las cosas se pusieron feas y ya no pude quedarme. ¿Podría quedarme contigo unos días mientras organizo todo?». Hubo una pausa que me llenó de temor, pero luego respondió con voz llena de preocupación y determinación. «Por supuesto, querida. Quédate el tiempo que necesites». «¿Dónde estás?». «Voy a recogerte». El alivio me inundó. «Estoy en un motel a las afueras de Toledo. Te enviaré la dirección por mensaje. Quédate tranquila. Estaré allí en una hora». Tras colgar, me senté al borde de la cama, permitiéndome un instante para respirar. Tenía un lugar seguro a donde ir. No era mucho, pero era un comienzo. Mientras esperaba a Sara, empecé a hacer una lista mental de lo que debía hacer: buscar un abogado, asegurar mis bienes y encontrar un nuevo sitio donde vivir. Las tareas parecían abrumadoras, pero me obligué a abordarlas paso a paso. Primero, accedí a mi cuenta bancaria personal, a que Jacobo ignoraba por completo. Durante años fui apartando pequeñas cantidades de cada sueldo, justificándome que era para emergencias. Supongo que ahora tenía cabida esa emergencia. El saldo no era enorme, pero bastaría para sobrevivir unos meses si era cuidadosa. Luego, busqué abogados de divorcio en la zona. La palabra divorcio me revolvía el estómago, pero sabía que era necesario. Hice una lista de varios profesionales especializados en casos de violencia doméstica, prometiéndome llamarles el lunes a primera hora. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Sara estaba allí, con el rostro marcado por la preocupación. Sin decir palabra, me abrazó con fuerza. Fue en ese instante, en la seguridad de los brazos de mi amiga, cuando dejé salir todo el miedo, la rabia y la tristeza en sollozos desconsolados. Sara me sostuvo, murmurando palabras reconfortantes hasta que logré calmarme. Luego me ayudó a empacar mis pocas pertenencias y me condujo a su coche. Mientras nos alejábamos del motel, sentí como se aligeraba un peso en mis hombros. No dejaba atrás solo un edificio, dejaba atrás una vida que se había vuelto una prisión. El trayecto hasta el piso de Sara, en el suburbio de Alcorcón, transcurrió en silencio. Miraba por la ventana, observando el paisaje madrileño pasar,
recordando cuántas veces había recorrido esas mismas calles con Jacobo, planificando nuestro futuro. Ahora, ese futuro se había esfumado, reemplazado por un lienzo en blanco, a la vez aterrador y estimulante. El piso de Sara era pequeño, pero acogedor, decorado con obras de arte coloridas y impregnado del aroma de velas de vainilla. Me mostró la habitación de invitados, disculpándose por el desorden. Y no es gran cosa, dijo, pero es tuya mientras lo necesites. Me senté en la cama, abrumada por su generosidad. Sara, no sabes cuánto te lo agradezco. Prometo no quedarme mucho, solo necesito tiempo para reorganizarme. Se sentó a mi lado, tomándome de la mano. Mariela, eres mi mejor amiga. Quédate todo el tiempo que quieras, sin condiciones. Ahora descansa, y cuando estés lista hablamos más. Asentí con gratitud, sintiendo de pronto lo agotada que estaba. Al salir de la habitación, cerrando suavemente la puerta tras de sí, me recosté en la cama dejando que los sucesos de las últimas 24 horas me invadieran. Debe haberme quedado dormida, porque la próxima vez que abrí los ojos era ya entrada la tarde. Mi móvil, que había apagado durante el trayecto, no paraba de vibrar con notificaciones. Llamadas perdidas y mensajes de Jacobo, de sus padres y de algunos amigos en común. Los ignoré a todos. En su lugar, abrí el portátil y comencé a investigar derechos legales, procedimientos de divorcio, albergues para mujeres. Con cada información que reunía, me sentía más fuerte, más dueña de mi destino. Al caer la noche, tomé una decisión: no regresaría. Jacobo había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. No sería fácil empezar de nuevo a los 35, pero sabía que era necesario. Merecía algo mejor. Merecía una vida en la que me valoraran, respetaran y escucharan. Mañana llamaría a Sara. Buscaría un abogado. Empezaría a reclamar mi vida. Pero por esa noche, me permití descansar, respirar y comenzar a sanar. Mientras me entregaba al sueño, una sensación de paz me envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, miraba el mañana con esperanza. Sea cual fuere el reto, sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Después de todo, ya había dado el paso más difícil, me había marchado. El camino por delante podía ser incierto, pero había algo claro: yo, Mariela, era finalmente libre. Mientras empezaba mi nueva vida con Sara, Jacobo enfrentaba las consecuencias de sus actos en su casa. Yo no presencié lo que sucedió a continuación, pero semanas más tarde, Elena, la madre de Jacobo, se puso en contacto conmigo. Así describió ese día: Jacobo pasó la noche inquieto, alternando entre llamar a mi móvil y enviar mensajes cada vez más airados. Al amanecer, finalmente se desplomó en el sofá, sin poder dejar de apretar el teléfono. Elena y Jorge se movían sigilosamente a su alrededor, intercambiando miradas de preocupación. Habían oído la discusión, el sonido de alguien golpeando la encimera, pero tuvieron demasiado miedo o incertidumbre para intervenir. Ahora, al ver a su hijo tirado en el sofá, con ojeras pronunciadas, sentían una mezcla de inquietud y decepción. ¿Lo despertamos?, susurró Jorge a su esposa. Elena negó con la cabeza. Déjalo dormir. Tenemos que hablar de lo que pasó anoche. Se retiraron a la cocina y, entre sorbos de café, conversaron en voz baja. Elena quería llamar a la policía para reportar mi desaparición. Jorge se opuso, alegando que no conocían la historia completa. Su charla se vio interrumpida por el sonido de un coche estacionándose en la entrada. Jacobo se sobresaltó ante el ruido, y con un destello de esperanza en los ojos llamó: ¿Mariela? Se apresuró hasta la puerta. Pero no era yo. Era el jefe de Jacobo, Marcos, que aparecía con una mezcla de confusión e irritación. Jacobo, ¿qué ocurre? No asististe a la reunión con los Henderson y no respondes al teléfono. El cliente está furioso. Jacobo parpadeó, tratando de asimilar la información. Se le olvidó por completo el mundo exterior a mi desaparición. Mariela se fue anoche, dijo con voz ronca. He estado buscándola. El enfado de Marcos se suavizó en preocupación. ¿Se fue? ¿Qué quieres decir con se fue? Mientras Jacobo buscaba palabras, Elena intervino,
hubo una discusión anoche, dijo en voz baja. Se puso violenta. Mariela se fue y no hemos sabido nada de ella desde entonces. Los ojos de Marcos se abrieron, mirando de un lado a otro entre Jacobo y sus padres. ¿O violenta? Jacobo, tú. No pudo terminar la frase, dejando la implicación en el aire. El rostro de Jacobo se deshizo en una mueca. No quise, murmuró. Me enfadé y la empujé. Dios, ¿qué he hecho? Marcos respiró hondo, claramente abrumado por lo que acababa de escuchar. Jacobo, creo que deberías tomarte un tiempo para ordenar las cosas. Yo me encargo de la cuenta de los Henderson. Mientras Marcos se disponía a marcharse, se detuvo y dijo, Jacobo, busca ayuda. Esto no está bien. El resto del día transcurrió en un torbellino para Jacobo. Alternaba entre periodos frenéticos llamando a amigos, visitando hospitales locales y momentos de silencio desolador. Elena y Jorge observaban, impotentes, como su hijo se desmoronaba ante ellos. Al caer la tarde, pareció recomponerse. Se duchó, se afeitó y se vistió con ropa limpia. Mamá, papá, anunció, voy a arreglar esto. Le pediré perdón a Mariela, incluso suplicaré que vuelva si es necesario. Todo estará bien. Elena y Jorge se intercambiaron miradas preocupadas pero no dijeron nada. Observaron a Jacobo, mientras se afanaba en ordenar el dormitorio principal que ahora era de sus padres, alisando la ropa, esponjando las almohadas, como si preparara la llegada de Mariela. Fue Jorge quien lo notó primero, un papel doblado pegado en el interior de la puerta del armario. Jacobo, ¿qué es esto?, preguntó. Jacobo se giró, palideciendo al ver la nota. Con manos temblorosas, la desplegó y comenzó a leer en voz alta. Jacobo, cuando leas esto, ya no estaré. No solo fuera de la casa, sino de tu vida. Lo ocurrido anoche me hizo comprender que ya no puedo quedarme contigo. No es seguro, ni sano. Esta habitación ya no es tuya. Tampoco lo soy yo. Adiós para siempre. Mariela, las palabras flotaron en el ambiente, pesadas y definitivas. Jacobo las leyó una y otra vez, como esperando que de algún modo cambiaran, pero permanecieron inalterables, testimonio implacable de las consecuencias de sus acciones. Elena jadeó, llevándose la mano a la boca. Oh, Jacobo, ¿qué has hecho? Jacobo no respondió. Se quedó allí, con la nota aferrada a la mano, mirando fijamente la puerta del armario, como si toda la furia se hubiera desvanecido de repente. Jorge, con torpeza, intentó romper el silencio. Hijo, quizás deberíamos darte algo de espacio para que pienses. Pero eso pareció sacudir a Jacobo. No, exclamó, girándose bruscamente hacia sus padres. No se marchen. Tienen que quedarse. Mariela volverá, tiene que volver. Y cuando lo haga, todo tendrá que ser perfecto. Elena se acercó, tratando de tocarle el brazo. Mi cariño, no lo creo. Pero Jacobo se apartó bruscamente. Está bien, insistió con un tono maniático. Todo está bien. Mariela solo está enfadada. Se calmará y volverá. Ya verán. Durante los días siguientes, el comportamiento de Jacobo se volvió cada vez más errático. Pasaba horas limpiando meticulosamente la casa, preparando elaboradas comidas que nadie terminaba de comer, mientras insistía en que yo volvería en cualquier momento. Se negó a ir a trabajar, ignoraba llamadas de amigos y reprendía a sus padres cada vez que ellos sugerían que, tal vez, yo no regresaría. Elena y Jorge observaban, cada vez más alarmados, el descenso de su hijo. Habían venido a vivir con nosotros para estar cerca de la familia, disfrutar de la jubilación en compañía de sus seres queridos. En cambio, se encontraron inmersos en un matrimonio desmoronado, testigos de la espiral en la que se hundía Jacobo. Una semana después de mi partida, Elena se armó de valor y me llamó. La encontré justo cuando salía de la oficina de mi abogada, ultimando los detalles de la orden de alejamiento contra Jacobo. Mariela, su voz era vacilante, teñida de alivio y preocupación. Soy Elena. Nos hemos preocupado mucho por ti. Sentí un pinchazo de culpa. A pesar de todo,
Sabía que Elena y Jorge no eran responsables de lo que había hecho Jacobo. Estoy bien, Elena, aseguré. Estoy a salvo. Hubo una pausa, y casi pude oír las preguntas sin formular flotando en el aire. Finalmente, Elena dijo, Jacobo no está bien, Mariela. No es el mismo. Creo que necesita ayuda. Cerré los ojos, reprimiendo el impulso de correr a arreglar las cosas. Ya no era mi responsabilidad. Lo siento, Elena, dije suavemente. Pero yo no puedo ser yo quien lo ayude. Ya no. La voz de Elena se quebró. Te lo entiendo. Solo, desearía que las cosas hubieran sido distintas. Al terminar la llamada, me embargó una extraña mezcla de emociones. Tristeza por el dolor de Jacobo, culpa por la situación en que habían quedado sus padres. Pero también una renovada convicción de que había tomado la decisión correcta al marcharme. Esa noche, se lo conté a Sara. Me escuchó pacientemente y luego me abrazó. Hiciste lo correcto, Mariela, dijo firmemente. Las acciones de Jacobo no son tu responsabilidad. Tienes que concentrarte en sanar y seguir adelante. Y tenía razón. Por mucho que una parte de mí quisiera volver y arreglarlo todo, sabía que eso ya no era posible. La nota que dejé en la puerta del armario no era solo un adiós a Jacobo, era un adiós a la persona que solía ser. Aquella que se habría quedado a pesar del peligro y habría puesto las necesidades de los demás por encima de las propias. Estaba escribiendo una nueva historia, una en la que yo era la protagonista y no simplemente un personaje secundario en la vida de otro. No sería fácil, y habría días en los que el peso de mis decisiones se sintiera insoportable. Pero cada vez que recordaba el tacto de las manos de Jacobo, el miedo y la impotencia de aquel instante, sabía que había tomado el camino correcto. La nota en la puerta había sido mi declaración de independencia. Ahora, era hora de hacerla realidad. Las semanas siguientes a mi salida de la casa se convirtieron en un torbellino de actividad y emociones. Cada día traía nuevos desafíos, pero también oportunidades para crecer y descubrirme. Mi prioridad fue asegurar mi situación legal y financiera. Lisa, mi abogada, fue un verdadero salvavidas durante ese periodo. Me guió a lo largo del proceso de divorcio y de obtener la orden de alejamiento contra Jacobo. Es solo una precaución, me dijo cuando dudé sobre la orden. Dado su comportamiento, es mejor prevenir que lamentar. Además, tuve que deshacerme de las finanzas compartidas con Jacobo, cuentas conjuntas, inversiones en común y la hipoteca de la casa, todo tenía que ordenarse. Afortunadamente, contaba con aquella cuenta secreta que había mantenido durante años, la cual me brindó un colchón económico en medio de aquella tempestad. Mi jefe en el estudio de arquitectura siguió siendo comprensivo, permitiéndome trabajar a distancia mientras reconstruía mi vida personal. Me sumergí en mis proyectos, encontrando consuelo en el ritmo familiar del dibujo y el diseño. El trabajo me ayudó a mantener mi mente ocupada y a no obsesionarme con el caos de mi vida personal. Vivir con Sara fue una bendición. Su apoyo incondicional y la comodidad de tener a una amiga cerca me ayudaron a sobrellevar los momentos más oscuros. Pronto, nuestra rutina se volvió natural, compartíamos comidas, veíamos películas y conversábamos hasta altas horas de la noche. Recordaba aquellos días de universidad, pero ahora nuestra amistad tenía una profundidad forjada en las adversidades que estaba enfrentando. No todos mis amigos, sin embargo, mostraron el mismo apoyo. Al correr la voz sobre mi separación de Jacobo, algunas personas que consideraba cercanas se distanciaron, incómodas con la realidad de lo sucedido. Incluso algunos me insinuaron que estaba exagerando, que debía darle otra oportunidad a Jacobo. Tal vez fue algo puntual, comentó una amiga, Raquel, durante un café. ¿Han estado juntos tanto tiempo? ¿Estás segura de querer tirar todo a la basura? Sus palabras dolieron, pero también reforzaron mi determinación. No se trata solo de ese momento, Raquel, expliqué, tratando de mantener la voz serena. Son años de falta de respeto, de sentirme insignificante. Merezco algo mejor. Raquel no pareció convencida, pero comprendí que ya no necesitaba su aprobación. Estaba aprendiendo a confiar en mi propio juicio y a mantenerme firme en mis decisiones. Mientras reconstruía mi vida, Jacobo tenía dificultades para aceptar la nueva realidad. A pesar de la orden de alejamiento,
Hizo varios intentos de contactarme, dejando mensajes que iban desde disculpas llenas de llanto hasta acusaciones airadas. Escuché los primeros, sintiendo dolor en la voz de él, y luego decidí que lo más sano era no responder. Elena se mantenía en contacto para informarme de la situación de Jacobo, aunque yo no se lo había pedido. Parecía que necesitaba a alguien con quien hablar, y yo no podía cortar esa conexión por completo. A través de ella, supe que Jacobo finalmente había tomado una baja en el trabajo y había empezado a asistir a terapia. Le está intentando cambiar, Mariela, me dijo Elena en una de nuestras llamadas. Ahora se da cuenta de lo mal que te trató. Quiere enmendarlo. Suspiré, sintiendo una mezcla de culpa y frustración. Me alegra que reciba ayuda, Elena. Pero eso no cambia lo que pasó entre nosotros. Espero que pueda sanar, pero no lo haga por mí, sino por él mismo. Con el paso de los meses, empecé a sentirme más estable en mi nueva vida. Sara y yo encontramos un acogedor piso de 2 dormitorios, con un pequeño balcón donde cultivar hierbas y flores. El proceso de decorar y amueblar nuestro nuevo hogar fue terapéutico, permitiéndome expresarme de una manera que hacía años había olvidado. También redescubrí pasiones olvidadas durante mi matrimonio. Me uní a un club de lectura local, empecé a tomar clases de yoga e incluso me inscribí en un taller de alfarería. Cada nueva actividad me ayudó a reconectar con partes de mí misma que casi había dejado morir. Un domingo por la mañana, mientras cuidaba de nuestro pequeño jardín en el balcón, tuve un momento de claridad. El sol acariciaba mi rostro, el aroma a albahaca y romero inundaba el ambiente, y comprendí que era feliz. No solo estaba sobreviviendo, sino que de verdad era feliz. Esa realización me llenó de lágrimas de alivio, gratitud y alegría. Claro que no todo fue un camino sin tropiezos. Hubo días difíciles, momentos en los que el peso de todo lo ocurrido amenazaba con abrumarme. Los trámites del divorcio se prolongaron, y Jacobo impugnaba cada punto, haciendo que el proceso se sintiera aún más doloroso y largo. Hubo noches en que me acostaba con la duda, cuestionándome si había hecho lo suficiente por salvar el matrimonio. Pero entonces recordaba el miedo de aquella noche en la cocina, los años sintiéndome insignificante, y sabía que había tomado la decisión correcta. Mi proceso de sanación no se trataba solo de dejar atrás a Jacobo, también implicaba enfrentar mi propio rol en la relación disfuncional. Con la ayuda de la terapia, empecé a entender por qué había permanecido tanto tiempo, por qué permití que me trataran de esa manera. Fue un trabajo duro y doloroso, pero con cada sesión me sentía más fuerte y consciente de mí misma. Al acercarse el primer aniversario de mi separación de Jacobo, me encontré en un estado de reflexión. Tanto había cambiado en esos 12 meses, parecía una vida entera la noche en que huyó de nuestra casa, aterrorizada y llena de incertidumbre. Decidí marcar la fecha tomando un viaje en solitario a la Costa del Sol. Sara se ofreció a acompañarme, pero supe que era algo que debía hacer sola. Era el momento de abrazar plenamente mi independencia, de demostrarme a mí misma que podía salir adelante por mi cuenta. El pequeño chalet frente a la playa que renté no se comparaba con las lujosas vacaciones que Jacobo y yo solíamos disfrutar, pero en cuanto pisé la arena aquella mañana, sentí una libertad que ningún resort de 5 estrellas podría darme. Pasé los días caminando por la orilla, recogiendo conchas y observando las olas romper contra las rocas. Por las noches, me sentaba en el porche con una copa de vino, esbozando el paisaje y anotando mis pensamientos en un diario. Fue en una de esas tranquilas veladas cuando recibí un correo de Lisa, mi abogada. El asunto decía, divorcio finalizado. Mi corazón se aceleró al abrirlo y, al leer rápidamente su contenido, supe que había terminado. Tras meses de negociaciones y papeleo, oficialmente estaba divorciada de Jacobo. Me quedé un largo rato mirando el horizonte, procesando la noticia. No era el futuro que imaginé al decir sí, quiero tantos años atrás, pero una abrumadora sensación de alivio y cierre me invadió. Aquella noche soñé con el mar. En mi sueño nadaba, arrastrada por suaves olas hacia una orilla lejana. Al despertar, me sentí renovada, como si el sueño hubiese lavado los últimos remanentes de duda y arrepentimiento. De regreso de la Costa del Sol, me entregué a mi trabajo con una energía renovada. El tiempo alejada no solo me rejuveneció, sino que también despertó nuevas ideas para mis diseños.
Presenté un concepto innovador para un centro comunitario ecológico en el estudio, y para mi sorpresa, les encantó. Por primera vez en mi carrera, me asignaron la dirección de un proyecto importante. Mientras me sumergía en la planificación y diseño del centro, empecé a pensar en mi lugar en la comunidad. Había estado tan centrada en mi sanación y crecimiento personal que no había considerado cómo podría usar mis experiencias para ayudar a otros. En un impulso, contacté a un refugio de mujeres local, ofreciéndome como voluntaria. Quedaron encantados de contar con una arquitecta y me pidieron ayuda para rediseñar los espacios del albergue, para hacerlos más acogedores y funcionales. Me entregué a ese proyecto con entusiasmo, trabajando noches y fines de semana para transformar el refugio en un verdadero santuario para mujeres necesitadas. Mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de necesitar un lugar así. El día en que concluyeron las reformas, me planté en el nuevo salón común, rodeada del personal y de las residentes del refugio. Al escuchar sus palabras de gratitud y ver la esperanza en sus ojos, sentí que se encendía algo en mi interior. Esto no era solo un proyecto, era la forma de convertir mi dolor en algo positivo, de tender la mano a quienes caminaban por el difícil sendero que yo había transitado. Una de las residentes, una joven llamada Teresa, se acercó al final de la ceremonia de inauguración. «Gracias», dijo en voz baja. «Este lugar ya se siente como un hogar. Como si hubiera esperanza». Asentí, con la voz entrecortada, «Lo sé. Y hay esperanza. Eres mucho más fuerte de lo que imaginas». Esa noche, mientras conducía a casa, comprendí que había encontrado un nuevo propósito. Mi experiencia me había otorgado una perspectiva única, que podía usar para marcar una verdadera diferencia en la vida de otras personas. En los meses siguientes, continué colaborando en el refugio, ofreciendo no solo mis habilidades como arquitecta, sino también mi tiempo para escuchar y apoyar a las mujeres que allí vivían. Sus historias de resiliencia y valentía me inspiraban cada día, recordándome la fortaleza que yo también tenía y cuánto había avanzado. Fue a través de mi trabajo en el refugio que conocí a Daniel, un trabajador social de gran corazón, con un ingenio rápido y una sonrisa fácil. Nos unimos por nuestra pasión compartida por ayudar a los demás, y pronto comenzamos a pasar más tiempo juntos fuera del refugio. Al principio, dudé en abrir de nuevo mi corazón. Las heridas de mi matrimonio con Jacobo, aunque sanadas, habían dejado cicatrices. Pero Daniel fue paciente y comprensivo, sin presionarme más allá de lo que me sentía capaz. Nuestra primera cita fue un picnic en el parque, nada ostentoso ni intimidante. Sentados sobre una manta, compartiendo bocadillos y anécdotas, sentí renacer una chispa que hacía tanto tiempo no experimentaba, la simple alegría de conectar profundamente con alguien. Con el tiempo, nuestra relación se fue transformando en algo muy diferente a lo que viví con Jacobo. Daniel escuchaba cuando hablaba, valoraba mis opiniones y apoyaba mis proyectos. Éramos verdaderamente compañeros, alentándonos mutuamente a crecer y perseguir nuestros sueños. Una tarde, mientras caminábamos de la mano junto al río Manzanares, Daniel se volvió hacia mí con una expresión seria. «Mariela», dijo, «quiero que sepas que entiendo tu pasado. Sé que has sufrido y que temes abrir tu corazón de nuevo. Prometo respetar siempre tus límites y tu independencia. Eres una mujer increíble y me siento honrado de formar parte de tu vida». Sus palabras me hicieron derramar lágrimas. Durante tanto tiempo temí que mi pasado me definiera, que jamás pudiera volver a confiar o amar. Pero allí estaba él, viéndome tal como soy y amándome no a pesar de lo que viví, sino por la fortaleza que eso me otorgó. Cuando se cumplió nuestro primer año juntos, Daniel y yo decidimos vivir bajo el mismo techo. La decisión no fue tomada a la ligera. Hablamos largo y tendido de lo que implicaría, de nuestras expectativas y temores. Pero, al final, todo encajaba. El día en que moví lo último de mis pertenencias al nuevo piso, me encontré en el balcón, contemplando la ciudad. Tanto había cambiado en los 2 años transcurridos desde que abandoné a Jacobo. Había reconstruido mi vida desde cero, redescubierto mi pasión por el trabajo, encontrado nuevas formas de contribuir a la comunidad y abierto mi corazón al amor. Sara se unió a mí en el balcón, entregándome una copa de champán. «Por los nuevos comienzos», dijo, levantando su vaso. Chocamos las copas y sonreí. «Por los nuevos comienzos, y por el camino que nos trajo hasta aquí».
mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de intensos tonos naranja y rosa, sentí una profunda gratitud invadirme. El camino no había sido fácil, pero cada paso me condujo a este momento, a esta vida que era verdaderamente mía. Recordé a aquella mujer asustada que huyó de su casa en mitad de la noche, la que dejó esa nota en la puerta del armario. Parecía una persona distinta, un capítulo que dio paso a esta hermosa nueva historia. Al volver a unirme a Daniel y nuestros amigos en el interior, me detuve un instante para contemplar el horizonte. Creí que dejar a Jacobo significaba renunciar a todo lo que conocía, a lo que era. Pero ahora entendía que fue el primer paso para convertirme en quien siempre estuve destinada a ser. Soy Mariela, arquitecta, amiga, voluntaria, compañera, sobreviviente, y mi historia está lejos de haber terminado. De hecho, apenas comienza. Al acercarse el primer aniversario de mi salida de Jacobo, me encontré en un estado de profunda reflexión. Tanto había cambiado en esos 12 meses, parecía una vida entera desde aquella noche en que huí de la casa, asustada y llena de incertidumbre. Decidí conmemorar la fecha embarcándome en un viaje en solitario a la Costa del Sol. Sara se ofreció a acompañarme, pero sabía que esto era algo que debía hacer sola. Era momento de abrazar mi independencia por completo, de demostrarme que podía valerte por mí misma. El pequeño chalet frente al mar que renté no se comparaba con las lujosas vacaciones que Jacobo y yo solíamos disfrutar, pero en cuanto pisé la arena aquella mañana, sentí una libertad que ningún resort de lujo podría ofrecerme. Pasé los días caminando por la orilla, recogiendo conchas y observando las olas romper contra las rocas. Por las noches, me sentaba en el porche con una copa de vino, esbozando el paisaje y anotando mis pensamientos en un diario. En una de esas tranquilas veladas, recibí un correo de Lisa, mi abogada. El asunto decía, divorcio finalizado. Mi corazón latió con fuerza al abrirlo y, al leer rápidamente su contenido, supe que había concluido. Tras meses de negociaciones y papeleo, era oficialmente libre de Jacobo. Me quedé un largo rato mirando cómo el sol se hundía en el horizonte, asimilando la noticia. No era el futuro que había imaginado al decir sí, quiero tantos años atrás, pero una inmensa sensación de alivio y cierre me inundó. Aquella noche soñé con el océano. En mi sueño nadaba, me dejaban llevar por suaves olas hacia una costa lejana. Al despertar, me sentí renovada, como si el sueño hubiese borrado las últimas dudas y pesares. De regreso a casa, me volqué a mi trabajo con una energía renovada. El tiempo lejos no solo me había rejuvenecido, sino que también había despertado nuevas ideas para mis proyectos. Presenté un concepto audaz para un centro comunitario ecológico en el estudio y, para mi sorpresa, fue recibido con entusiasmo. Por primera vez en mi carrera, me asignaron la dirección de un proyecto importante. Mientras me sumergía en la planificación y el diseño del centro, empecé a pensar en mi papel dentro de la comunidad. Había estado tan absorta en mi recuperación personal que no había considerado cómo podía usar mis experiencias para ayudar a otros. De manera impulsiva, contacté a un refugio para mujeres local, ofreciéndome como voluntaria. Ellos se mostraron encantados de contar con una arquitecta y me pidieron ayuda para rediseñar los espacios del centro, haciéndolos más acogedores y funcionales. Me entregué al proyecto con entusiasmo, trabajando en las noches y fines de semana para transformar el refugio en un verdadero santuario para mujeres en situación de vulnerabilidad. Mientras trabajaba, no podía evitar pensar en lo cerca que había estado de necesitar un lugar así para mí misma. El día en que terminaron las reformas, me encontré en el renovado salón común, rodeada por el personal y las residentes del refugio. Al escuchar sus palabras de gratitud y ver la esperanza en sus ojos, sentí una calidez indescriptible. Esto era más que un proyecto, era mi forma de convertir el dolor en algo positivo, de tender la mano a quienes transitaban por un camino tan difícil como el mío. Una de las residentes, una joven llamada Teresa, se me acercó tras la ceremonia. «Gracias», susurró. «Este lugar ya se siente como un hogar. Como si hubiera esperanza». Asentí, con la voz entrecortada, «Lo sé. Y hay esperanza. Eres más fuerte de lo que imaginas». Esa noche, mientras regresaba en coche a casa, comprendí que había encontrado un nuevo propósito. Mi experiencia me había brindado una perspectiva única, algo que podía usar para marcar una verdadera diferencia en la vida de otras personas.
En los meses siguientes, continué colaborando en el refugio, ofreciendo no solo mis conocimientos de diseño, sino también mi tiempo para escuchar y apoyar a las mujeres allí. Sus historias de resiliencia y valentía me inspiraban día a día, recordándome mi propia fortaleza y lo lejos que había llegado. Fue durante este tiempo que conocí a Daniel, un trabajador social de gran corazón, de sonrisa fácil y un ingenio contagioso. Nos unimos por nuestra pasión compartida por ayudar a otros y, poco a poco, comenzamos a pasar más tiempo juntos fuera del refugio. Al principio, dudé en abrir mi corazón de nuevo. Las heridas de mi matrimonio con Jacobo, aunque ya cicatrizadas, habían dejado su marca. Pero Daniel fue paciente y comprensivo, sin presionarme más allá de lo que me sentía capaz de dar. Nuestra primera cita fue un picnic en el parque, nada ostentoso ni intimidante. Sentados sobre una manta, compartiendo bocadillos y confidencias, sentí renacer una chispa que hacía tanto tiempo no experimentaba, la simple alegría de conectar con alguien de verdad. Con el tiempo, nuestra relación se volvió radicalmente distinta de lo que viví con Jacobo. Daniel escuchaba, valoraba mis opiniones y apoyaba mis aspiraciones. Éramos compañeros en el sentido más puro, alentándonos mutuamente a crecer y perseguir nuestros sueños. Una tarde, mientras paseábamos a orillas del río Manzanares, Daniel se volvió hacia mí con una mirada seria. «Mariela», dijo, «quiero que sepas que entiendo tu pasado. Sé que has sufrido y que temes abrir de nuevo tu corazón. Te prometo que siempre respetaré tus límites y tu independencia. Eres una mujer increíble, y me siento honrado de formar parte de tu vida». Sus palabras me hicieron derramar lágrimas. Durante tanto tiempo temí que mi pasado me definiera, que nunca podría volver a confiar o amar. Pero allí estaba él, viéndome tal como soy y amándome no a pesar de mi historia, sino por la fortaleza que me ha dado. Al cumplirse nuestro primer año juntos, Daniel y yo decidimos vivir juntos. La decisión no fue tomada a la ligera. Mantuvimos largas conversaciones sobre lo que implicaba, nuestros temores y expectativas. Pero al final, todo se sintió correcto. El día en que moví lo último de mis pertenencias al nuevo piso, me encontré en el balcón contemplando la ciudad. Tanto había cambiado en los 2 años transcurridos desde que dejé a Jacobo. Había reconstruido mi vida desde cero, redescubierto mi pasión por mi trabajo, encontrado nuevas maneras de contribuir a la comunidad y abierto mi corazón al amor. Sara se me unió en el balcón, ofreciéndome una copa de champán. «Por los nuevos comienzos», dijo, levantando su vaso. Chocamos nuestras copas y sonreí. «Por los nuevos comienzos, y por el camino que nos trajo hasta aquí». Mientras el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo con intensos tonos naranjas y rosados, sentí una profunda gratitud invadirme. El camino no había sido fácil, pero cada paso me llevó a este momento, a una vida que es verdaderamente mía. Recordé a aquella mujer asustada que huyó de su casa en mitad de la noche, la que dejó aquella nota en la puerta del armario. Parecía tan distinta ahora, un capítulo que dio paso a esta nueva y hermosa historia. Al unirme a Daniel y a nuestros amigos en el interior, me detuve por un instante para mirar el horizonte. Pensé que dejar a Jacobo significaba abandonar todo lo que conocía, todo lo que era. Pero ahora entendía que había sido el primer paso para convertirme en quien siempre debí ser. Soy Mariela, arquitecta, amiga, voluntaria, compañera, sobreviviente, y mi historia está lejos de terminar. De hecho, apenas comienza. Al acercarse el primer aniversario de mi separación de Jacobo, me puse a reflexionar. Tanto había cambiado en esos 12 meses, parecía una eternidad desde aquella noche en que huí, llena de terror e incertidumbre. Decidí conmemorar la fecha embarcándome en un viaje en solitario a la Costa del Sol. Sara se ofreció a acompañarme, pero sabía que esto era algo que debía hacer sola. Era momento de abrazar mi independencia por completo, de demostrarme que podía sostenerme por mí misma. El pequeño chalet junto a la playa que alquilé no se comparaba con las lujosas vacaciones que Jacobo y yo solíamos disfrutar, pero en cuanto puse un pie en la arena aquella mañana, sentí una libertad que ningún resort de lujo podría ofrecerme. Pasé los días caminando por la orilla, recogiendo conchas y observando cómo las olas rompían contra las rocas. Por las noches, me sentaba en el porche con una copa de vino, esbozando el paisaje y anotando mis pensamientos en un diario. Una de esas noches tranquilas, recibí un correo de Lisa, mi abogada.
El asunto decía, divorcio finalizado. Mi corazón se aceleró al abrirlo y, tras leer rápidamente su contenido, comprendí que se había acabado. Después de meses de negociaciones y papeleo, era oficialmente libre de Jacobo. Me quedé un largo rato mirando cómo el sol se desvanecía en el horizonte, procesando la noticia. No era el futuro que había imaginado al decir sí, quiero tantos años atrás, pero me invadió una inmensa sensación de alivio y cierre. Aquella noche soñé con el océano. Soñé que nadaba, arrastrada por suaves olas hacia una costa lejana. Al despertar, me sentí renovada, como si ese sueño hubiese lavado los últimos vestigios de duda y pesar. De regreso a casa, me lancé a mi trabajo con energía renovada. El tiempo fuera no solo me rejuveneció, sino que también despertó nuevas ideas para mis proyectos. Presenté un concepto audaz para un centro comunitario ecológico y, para mi sorpresa, fue muy bien recibido. Por primera vez en mi carrera, me confiaron la dirección de un proyecto importante. Mientras me sumergía en la planificación y el diseño del centro, empecé a reflexionar sobre mi papel en la comunidad. Había estado tan concentrada en mi sanación que no había considerado cómo podía utilizar mi experiencia para ayudar a otros. De manera impulsiva, contacté a un refugio de mujeres local y me ofrecí como voluntaria. Ellos se mostraron encantados de contar con una arquitecta, y me pidieron que ayudara a rediseñar los espacios para hacerlos más acogedores y funcionales. Me entregué a ese proyecto con entusiasmo, trabajando en las noches y fines de semana para transformar el refugio en un verdadero santuario para mujeres necesitadas. Mientras trabajaba, no podía evitar pensar en lo cerca que estuve de necesitar un lugar así. El día en que terminaron las reformas, me planté en el nuevo salón común, rodeada de personal y residentes, y escuché sus palabras de gratitud. Vi la esperanza en sus ojos y sentí una calidez que jamás había experimentado. Esto era más que un proyecto. Era mi manera de transformar el dolor en algo positivo, de ayudar a quienes transitaban por un camino difícil como el mío. Una de las residentes, una joven llamada Teresa, se me acercó tras la ceremonia. «Gracias», susurró. «Este lugar ya se siente como un hogar. Como si hubiera esperanza». Asentí, con la voz temblorosa, «Lo sé. Y hay esperanza. Eres más fuerte de lo que imaginas». Esa noche, mientras regresaba en coche, comprendí que había encontrado un nuevo propósito. Mi experiencia me había dado una perspectiva única, que podía usar para marcar una verdadera diferencia en la vida de otras personas. En los meses siguientes, continué colaborando en el refugio, ofreciendo no solo mis conocimientos de diseño, sino también mi tiempo para escuchar y apoyar a las mujeres que allí vivían. Sus historias de resiliencia y valentía me inspiraban a diario, recordándome mi propia fortaleza y lo lejos que había llegado. Fue durante este tiempo que conocí a Daniel, un trabajador social de gran corazón, con sonrisa fácil y un ingenio contagioso. Nos unimos por nuestra pasión compartida por ayudar a otros y, poco a poco, empezamos a pasar más tiempo juntos fuera del refugio. Al principio, dudé en abrir mi corazón nuevamente. Las heridas de mi matrimonio con Jacobo, aunque sanadas, habían dejado cicatrices. Pero Daniel fue paciente y comprensivo, sin presionarme más allá de lo que podía dar. Nuestra primera cita fue un picnic en el parque, nada ostentoso ni intimidante. Sentados sobre una manta, compartiendo bocadillos y confidencias, sentí renacer una chispa que hacía tanto tiempo no experimentaba, la simple alegría de conectar profundamente con alguien. Con el tiempo, nuestra relación se volvió radicalmente distinta de lo que viví con Jacobo. Daniel escuchaba, valoraba mis opiniones y apoyaba mis aspiraciones. Éramos verdaderamente compañeros, alentándonos mutuamente a crecer y perseguir nuestros sueños. Una tarde, mientras paseábamos a orillas del río Manzanares, Daniel se volvió hacia mí con una expresión seria. «Mariela», dijo, «quiero que sepas que entiendo tu pasado. Sé que has sufrido y que temes volver a abrir tu corazón. Te prometo que siempre respetaré tus límites y tu independencia. Eres una mujer increíble, y me siento honrado de formar parte de tu vida». Sus palabras me hicieron derramar lágrimas. Durante tanto tiempo temí que mi pasado me definiera, que nunca podría volver a confiar o amar. Pero allí estaba él, viéndome tal como soy y amándome no a pesar de mi historia, sino por la fortaleza que me ha dado. Al cumplirse nuestro primer año juntos,
Daniel y yo decidimos vivir juntos. La decisión no fue tomada a la ligera. Hablamos largamente sobre lo que implicaría, nuestros miedos y expectativas. Pero, al final, todo se sintió correcto. El día en que moví lo último de mis pertenencias al nuevo piso, me encontré en el balcón contemplando la ciudad. Tanto había cambiado en los 2 años transcurridos desde que dejé a Jacobo. Había reconstruido mi vida desde cero, redescubierto mi pasión por mi trabajo, encontrado nuevas formas de contribuir a la comunidad y abierto mi corazón al amor. Sara se me unió en el balcón, ofreciéndome una copa de champán. Por los nuevos comienzos, dijo, levantando su vaso. Chocamos nuestras copas y sonreí. Por los nuevos comienzos, y por el camino que nos trajo hasta aquí. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo con intensos tonos naranjas y rosados, sentí una profunda gratitud invadirme. El camino no había sido fácil, pero cada paso me llevó a este momento, a una vida que es verdaderamente mía. Recordé a aquella mujer asustada que huyó de su casa en mitad de la noche, la que dejó aquella nota en la puerta del armario. Parecía tan distinta ahora, un capítulo que dio paso a esta nueva y hermosa historia. Al unirme a Daniel y a nuestros amigos en el interior, me detuve un instante para mirar el horizonte. Pensé que dejar a Jacobo significaba abandonar todo lo que conocía, todo lo que era. Pero ahora entendía que había sido el primer paso para convertirme en quien siempre debí ser. Soy Mariela, arquitecta, amiga, voluntaria, compañera, sobreviviente, y mi historia está lejos de haber terminado. De hecho, apenas comienza. Esta es mi nueva historia. Una historia de renacer, de recuperar mi voz, de encontrar la fuerza para reconstruir mi vida en mis propios términos. Hoy, mientras me preparo para afrontar el futuro, sé que los desafíos aún existirán, pero también sé que tengo la fortaleza para superarlos. Hoy soy libre, y mi camino apenas empieza.